Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro diario. Como cada día, la ilusión de poder terminar juntos alabando a nuestro Dios y sobre todo abriendo también la Biblia. La Biblia es ese libro inspirado que sirvió a los profetas para marcar el camino del pueblo de Dios. Y nosotros, que tenemos a los profetas clásicos, a Jesús y a los escritores del Nuevo Testamento, tenemos una guía completa de cómo llegar cada día a nuestro Dios. Bienvenidos. Empezamos el programa de hoy. Abrimos por el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6. Lo empezamos en el programa de hoy e iremos desarrollando a través de sus páginas cada una de sus secciones. Como todos los días, encuentros espirituales, encuentros dedicados a la iglesia en casa, que nos reunimos para orar, para intercambiar opiniones, para leer la palabra de Dios. No te lo pierdas. Por eso que estás ahí, bienvenido al programa de hoy. Un título muy sugerente: La llegada del Espíritu, esa promesa de Jesús que se cumplió el día del Pentecostés del año 31 de la era de Jesús. Los temas que vamos a tratar hoy, los versículos 6 del 1 al 7, donde escogen a 7 personas para que puedan estar al servicio de la comunidad sin que sean ocupados en estos menesteres los discípulos que seguían predicando el Evangelio a pesar, como vimos en los capítulos anteriores, de las amenazas, de los latigazos, de los castigos. Ellos seguían fieles a Dios en la misión que les había encomendado. No cesaron de hacerlo y gracias a ellos tenemos hoy la iglesia que tenemos. En aquellos días, capítulo 6, versículo 1, habiéndose multiplicado el número de los seguidores de Jesús, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y ahora veremos cuál es el motivo. El motivo es lógico, es algo que vieron que era una necesidad que había. Dice, porque sus viudas, de los helenistas, de los griegos, eran desatendidas en provisión de alimentos. Aquí hay un detalle cultural que es muy importante, que podamos recordar antes de seguir leyendo. Israel estaba acostumbrado, por las leyes que Dios había dado en la época de Moisés, a abastecer de comida en los campos, los frutales, dejando siempre una cantidad en el campo para que pudieran vivir. Podemos recordar el caso de Ruth, por ejemplo, cuando fue a Belén a buscar cobijo y comida, pero los que conocen a Jesús, que vienen del mundo gentil, del mundo griego, no tenían desarrollado esa actividad. Con lo cual, los seguidores de Jesús que venían del mundo judío seguían atendiendo a sus viudas, a sus huérfanos, porque estaban acostumbrados a ello, porque estaba en la ley de Dios. Pero los que se incorporaban del mundo gentil no estaban atendidos como lo eran las viudas y huérfanos provenientes del judaísmo. Y eso produjo pues que la necesidad para este tipo de personas que habían abrazado a Jesús, pero que venían de un mundo diferente al judío,
pues se planteara la situación. La murmuración aquí es, como siempre en la Biblia, es dar una opinión cuando no se entiende el plan de Dios. En este caso, porque no se aplicaba convenientemente. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, comentaron: no es bueno que nosotros, habiendo dejado la palabra de Dios para servir a las mesas de las viudas. Ellos tenían el plan muy bien establecido. Ellos conocían perfectamente el plan de Dios, pero no se dieron cuenta. Por ese afán de predicar, de enseñar, de llegar hasta el final del mundo, no se dieron cuenta de que muchas de las personas que conocieron a Jesús y siguieron a Jesús se sintieron desubicadas socialmente por haber cambiado de religión, por haber aceptado a un Dios que no existía, que no veían como en las culturas paganas. Y los apóstoles hacen una advertencia. No es bueno que nosotros nos pongamos a atender a las mesas, porque tenemos que seguir predicando el Evangelio. Las dos cosas son exactamente igual de importantes para la época y para la comprensión del Evangelio. No es bueno que nosotros, habiendo dejado la palabra de Dios, para que podamos servir a las mesas. Buscad consejo de los apóstoles para que se solucione inmediatamente esa situación. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, que son de buen testimonio, llenos del espíritu, de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Veis que supieron rápidamente reorganizar la situación. La necesidad era imperiosa, las viudas, los huérfanos que habían aceptado a Jesús no tenían una protección social como nosotros estamos acostumbrados. Y ellos decidieron que eligieran entre ellos mismos a personas. Y me gustaría parar en las condiciones, porque a veces cuando nos reunimos para hacer propuestas de hermanos para que se encarguen de diferentes funciones, lo hacemos por amistad, lo hacemos porque tenemos cierta afinidad con ellos o hemos preguntado. Sin embargo, fijaos el itinerario que marcan los apóstoles. Buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría para gestionar. Es decir, que tuviesen dotes suficientes para gestionar toda esa gran cantidad de personas que necesitaban ser atendidas, como ya lo hacían las que venían del mundo judío. El elemento fundamental para mí, para que una persona pueda ejercer una función en la Iglesia, son los dones espirituales. Pero a veces esos datos no se dan. Y al final la Iglesia se ve mermada de capacidades realmente dirigidas por el Espíritu. Y finalmente, en el versículo 4 nos ha dicho: y nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios. Y lo fue dicho del agrado de toda la congregación. Escogieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu del Señor. ¿Veis? Fe, es decir, una relación personal con Cristo, estable, permanente en el tiempo, que ponía su vida en manos del Espíritu. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
es decir, un seguidor de Jesús de la diáspora, alejado de Jerusalén, quienes presentaron delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Qué maravilla observar en el texto cómo la Iglesia se va organizando según las necesidades. Estamos al principio, no hay una estructura como podamos conocerla hoy, pero si os dais cuenta, el Espíritu Santo se ha ido repitiendo en cada uno de los versículos, porque es, para el texto bíblico, es el elemento fundamental para poder confiar en una persona que pueda dirigir la palabra, que pueda dirigir el orden, que pueda ayudar en la iglesia. Me parece una porción del libro de los Hechos importante y relevante para que pensemos en nuestra propia iglesia, en nuestro propio tiempo. El Espíritu Santo tiene que ser la clave para poder ejercer los ministerios en las diferentes comunidades religiosas. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén y un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Aquí hay un detalle también que es realmente relevante. Los sacerdotes pertenecían al partido de los saduceos, aquellos que habían azotado a los discípulos. Pero muchos de ellos vieron que lo que habían estado haciendo durante toda su vida, los sacrificios en el templo, el arreglo de las lámparas, todo lo que tenía que ver con el servicio diario o anual del santuario, había quedado eliminado por la obra de Jesús. Y es remarcable que dejaron de ser sacerdotes para convertirse en discípulos, ya que, como sabemos, en el Nuevo Testamento no es posible encontrar la figura del sacerdocio fuera de la que Jesús ejerce en el santuario celestial. Muchos sacerdotes se convertían en seguidores de Jesús. Es decir, número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y un gran número de sacerdotes levitas seguían sus pasos tras Jesús. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo para nosotros, mis hermanos, el que podemos extraer de esta pequeña sección de Hebreos? De esta pequeña sección de hebreos convertidos a los seguidores de Jesús y cómo expandieron el Evangelio al mundo gentil, hasta Antioquía, como nos menciona en el texto. Yo quiero darle gracias a Dios, porque los primeros creyentes se dejaron guiar por el Espíritu, no antepusieron sus propias tendencias, sus propias necesidades por encima de las de Dios. Simplemente se pusieron en manos de Dios para que fuese el Espíritu Santo el que guiara al entendimiento a todos aquellos nuevos creyentes. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo cada día. No olvides orar por la mañana, orar al mediodía y orar por la noche. Oraciones especiales, privadas, para que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. Y cuanto más personas estén guiadas por el Espíritu, mejores decisiones se tomarán para esa iglesia que anuncia el regreso de Jesús
y que anuncia las señales del fin. Y tú y yo estamos dentro de ese grupo. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias Padre Santo por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Gracias Señor por la lectura de este texto donde sigue siendo, Señor, los hechos del Espíritu, quien condujo a las decisiones a cada uno de aquellos primeros discípulos. Supieron, Señor, ayudar a viudas, huérfanos, desamparados que venían del mundo gentil. Y todos juntos, Señor, formaban esa iglesia que tú habías formado, mientras que los discípulos predicaban el Evangelio hasta el fin del mundo. Señor, que la oración nuestra en este día sea que tu Santo Espíritu nos dirija, nos enseñe y que podamos aprender cada día más de ti. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Una gran lección en el día de hoy. Guiados por el Espíritu, les impusieron las manos y se pusieron a ayudar a los necesitados. No lo olvides, ese mismo Espíritu está a tu disposición y la mía. Tenemos otra cita en el programa en el siguiente capítulo. No te lo pierdas. Seguiremos aprendiendo de aquellos primeros discípulos de Jesús. Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos de nuevo. No faltes.